Puebla, de la carrera de computación, y posteriormente hizo su maestría y su doctorado aquí en su departamento de computación. Él ha sido profesor de nuestro departamento y actualmente se desempeña como coordinador académico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, básicamente el título de la plática, voy a hablar sobre algunos documentos que no son muy conocidos. Para la parte de la computación del espectro de las ecuaciones de Schrödinger y Dirac, aquí la novedoso, el plus que le estamos agregando es que empezamos a trabajar con las nuevas tecnologías de computación, particularmente en procesadores Multicom y procesadores Medicom. ¿Por qué se viene dando todo esto? Bueno, principalmente porque generalmente cuando uno toma clases con el sector Mac en la Universidad Autónoma de Puebla, en diferentes cursos, bueno, dependiendo de cuál sea el curso, nos ponía a revisar un paquete, por ejemplo, Geom, que era el curso de Fortran 3, ¿no? La seguridad de graficación, el blog, ¿no? En otros cursos de análisis numérico nos ponía a revisar paquetes como Hammond, de la parte mecánica hamiltoniana, y ahí teníamos que hacer algunos tipos de modificar algunos algoritmos, básicamente, pasarlos básicamente a la computadora NextStep, o el sistema operativo, mejor dicho, NextStep, que estaba en aquella época. Teníamos que hacer algunas cuestiones numéricas sobre algoritmos, pasarlas a números complejos, etc. Y de ahí se fue gestando todo este trabajo. Estaba muy interesado en trabajar la parte de paquetes de onda. En particular, este artículo muy bonito de Arturo Cisneros y Mac, a propósito de Definition habla muy bien sobre de qué manera se puede aplicar toda la parte de teoría de bytes para construir la parte de los paquetes de onda. Básicamente lo que indican es construir la función m, de la función m sacar la parte imaginaria de esta función, y eso nos genera una función que es la función de densidad espectral, y a partir de ahí empieza a trabajar. Bueno, con esto también Mac tenía otra inquietud de ver si se podía construir un análogo de la función m para la ecuación de Dirac. En la ecuación de Schrödinger esto es inmediato porque es la ecuación de Schrödinger es básicamente el operador diferencial de Sturleville, pero la ecuación de Dirac no. Entonces, él comentaba que sí podría ser posible construir un análogo para esto. Entonces, empezamos a trabajar con esta parte de paquetes de onda, pero nos dimos cuenta que era necesario hacer la computación del espectro para ir probando algunos resultados. Entonces, básicamente estos últimos años nos hemos dedicado a entender básicamente cómo sacar esta parte espectral. Entonces, bueno, básicamente sabemos que los sistemas de mecánica cuántica, relativistas, no relativistas, se trabajan con la ecuación de Schrödinger y Dirac, y como comentamos, la ecuación de Schrödinger se puede escribir como una operación diferencial de Sturleville, ¿sí? Como ya comentó el doctor Sergio Chapa, bueno, dependiendo de qué es lo que tenga, se le establecen un conjunto de condiciones en la frontera, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea la función Q o de los valores en la frontera, podemos definir dos tipos de funciones. ¿Sí? Es el problema singular de Sturleville o el problema regular. En el problema regular todos los valores propios son discretos, en el problema singular tenemos valores discretos y continuos en la parte del espectro. Otro detalle interesante, bueno, las funciones propias son todas ortogonales y esto nos ayuda a construir una base de funciones, ¿no? Para poder construir todas las soluciones. Lambda buscan reales. Ajá, exactamente. Bueno, a través de esto, bueno, se construyó una serie de paquetes, bueno, que tenía el doctor Mac, en particular Zero, donde lo representaba a través de una forma matricial y a partir de esto se construía un ejecuta para ir trabajando todo esto, ¿no? De la misma forma se hacía la ecuación de Dirac, ¿sí? Todo también estaba metido en la parte del paquete Zero. De aquí, como nos interesaba encontrar los valores propios para encontrar todo el conjunto de soluciones, lo que pasa es que en Zero uno tenía que poner cuál era el valor de la energía que uno tenía, o el valor lambda, y de ahí se construyó la solución. ¿Sí? Pero para los problemas de valores en la frontera y demás era necesario hacer el cálculo automático. Entonces nos dimos a la tarea pues, de buscar ese tipo de soluciones, pero utilizando una parte ya, como comenté, la parte de paradigma de programación paralela, MPI, OpenMP, CUDA,
¿Por qué? Bueno, esto fue más o menos en 2008, empezó a darse este auge de los procesadores multicore y many-core, y haciendo un poco referencia a la crítica de Dr. Morales, bueno, nos puso a los Beatles y demás. Entonces 2008 aquí estaba los Arctic Monkeys, ¿no? Entonces, para ponernos en referencia, ¿vale? Bueno, ¿por qué MPI, OpenMP y CUDA? Bueno, nos dimos cuenta también que este problema de diagonalización o problema de valores propios también se encontraba en química cuántica y demás, ¿no? Entonces había muchos paquetes que realmente lo requerían. En aquel entonces la rutina estrella para la parte de diagonalización es la rutina de diagonalización del Math-Kernel Array de Intel, básicamente. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con esto. ¿Qué ventaja teníamos con esto? Si tenemos un servidor tradicional con dos sockets, por ejemplo, podemos tener un conjunto de multicores, CPU1, otro conjunto de multicores, y cada uno, con un attachment a un PCI Express, podemos conectar algunas tarjetas con GPUs, ¿sí? La ventaja que tiene el GPU, ¿sí? Estas tarjetas asimiladas gráficas, es que se pueden ver como procesadores vectoriales, ¿sí? Entonces se ejecutan una computación paralela y single process multiple data, ¿no? Entonces, ¿sí? Si el problema es de estas características, con GPU se puede establecer bastante bien, ¿no? Entonces nos empezó a llamar la atención todo esto, y además, bueno, empezamos a ver que muchas supercomputadoras empezaron a tener combinaciones de GPU, CPUs y demás, ¿no? Entonces, tradicionalmente, si nosotros queríamos hacer programas en un tipo clúster, utilizamos la parte de paso de mensajes en una computadora que es de tipo dual. Bueno, básicamente esa parte se mantiene. Si queríamos traer la cooperación entre los cores, queríamos utilizar programación en tilos, ya sea con OpenMP, P3, etc. Y finalmente, si queríamos utilizar la parte de GPUs, bueno, tenemos que utilizar lenguajes de programación como OpenCL, CUDA, VB-Compute, CAPS, etc. Esto nos arroja, básicamente, bueno, que también podemos utilizar diferentes tarjetas y después utilizar toda la máquina. Evidentemente la parte de MP es importante porque de ahí podemos ir escalando. ¿Qué ventaja tiene el GPU? Bueno, ahorro de consumo energético lo baja, es un poquito más rápido que la parte de los procesadores multicore, pero la desventaja que tiene es la memoria, ¿sí? Generalmente, si nosotros queremos ejecutar un programa de GPU, tenemos que tomar la memoria que está en la memoria principal, subir la memoria a la parte de la memoria gráfica, hacer el procesamiento y bajar el resultado. Entonces, las tarjetas generalmente tienen un tamaño máximo de memoria, hoy en día de 10 GB, ¿sí? Cuando empezamos con todo esto eran 2 GB, 4 GB básicamente las partes máximas, ¿no? Entonces, si queríamos trabajar con matrices grandes, como las que utilizan química cuántica, que son matrices de 50.000 por 50.000, 100.000 por 100.000, pues realmente necesitábamos generar algo un poquito más pesado. Para ello empezamos a trabajar, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver cómo resolvemos la parte del problema del espectro de la ecuación de Schrödinger, bueno, con diferencias finitas, ¿sí? Y a través de las diferencias finitas encontramos una matriz que es tridiagonal, ¿sí? Y a partir de esta matriz diagonal lo que queremos hacer es buscar su diagonalización, ¿no? Entonces, la queremos diagonalizar, inicialmente, las diferencias finitas son sí, buenas debido de aplicar métodos de cómputo, ¿sí? Sí. Ajá, ya, ok. Pero la ecuación básica es continua. Ajá, exactamente. Sí. Okay. Otro detalle también que vimos es que, por ejemplo, si teníamos otros tipos de matrices que eran pentadiagonales y cosas por el estilo, nada más aplicábamos un mecanismo de bifactorización de Householder y eso nos arrojaba matrices tridiagonales, ¿sí? Entonces, la parte de la matriz tridiagonal era fundamental para la parte de la diagonalización. Lo primero que hicimos fue hacer un método de iteraciones con QR. El algoritmo es bastante sencillo. Vamos la matriz D, que queremos diagonalizar, la factorizamos en QR, después multiplicamos el R por el Q, y de ahí vamos obteniendo nuevamente la misma matriz. Sobre asignar es un proceso iterativo bastante sencillo. Claro, ya para matrices, si estamos hablando de matrices, resulta ser que el cómputo es bastante, o la computación, mejor dicho, es bastante pesada, ¿no? Esto, cuando empezamos a trabajar, como les interesaba, generar un algoritmo que fuera totalmente escalable, pues nos arrojó un par de tesis, una de licenciatura, un trabajo terminal básicamente, de Alberto Esprella y Jorge Rivera, con ayuda de otra profesora de escuela, que se llama Erika Hernández,
y empezamos a tener nuestro primer algoritmo que era escalable. No era rápido, pero sí era escalable. Sí, MKL nos llevaba de calle. Y aquí básicamente lo que hicimos fue utilizar una factorización en la parte de la factorización QR. Ajá. Disculpa. Ajá. Pero primero, hablaste de matriz de 50.000 por 50.000. ¿Cómo son esas matrices? ¿Raras o densas? Generalmente son raras, pero son Para son ti por una bandas. estructura. Ajá, son Tienes- por bandas. Ajá. Bien, discúlpame que te interrumpa. Sí. Estás hablando de QR, tienes tu matriz con cierta estructura. ¿Qué le haces, digamos, los algoritmos que estás utilizando QR, etcétera? Pero primero, ¿qué haces con respecto a esa matriz? ¿Directamente le aplicas el QR? Bueno. ¿O la transformas primero a una de Heisenberg? Primero la ponemos en su diagonal. Sí, o sea, es una matriz simétrica básicamente. Punto. Nada más. Ok. Ajá. Entonces, bueno, ok, entonces la pones diagonal, ya. Ok, gracias. Y a partir Sí. de eso ya viene toda la parte. Sí, no, sí, porque es lo que estás haciendo realmente es simplificarte la vida. Claro. Ujú. Entonces ya una diagonal ya te va a ser Sí, más sí. es simétrico. Exactamente. Y gracias. Sí, sí. Ahí la parte, una parte costosa es la parte de la factorización QR. Ahí podemos utilizar Cholesky, LU, Gibbons, etc. Entonces, la primera versión que tuvimos utilizamos Te recomiendo ahí Ajá. Household. Vamos a ver, ok. Bueno, la primera factorización que hicimos la hicimos con la parte de LU. Evidentemente fue lento, etcétera, pero escalaba. Después nos dimos cuenta que para la parte de programación paralela, en Distributed Multiple Data, salían dos artículos haciendo referencia al método de operación de Gibbons. ¿Sí? Eso lo implementamos, salió bien, pero también era lento, el mecanismo iterativo. La ventaja que tuvo es que Gibbons lo pusimos ya con la parte de GPU circular, escalable, y eso sí resultó bastante rápido más que el MKL. Todo el método iterativo no, pero esa parte sí. Ganamos algo, aunque sea. Después, bueno, nos fuimos al método de dividir y vencerás, ¿sí? Aquí básicamente la matriz tridiagonal lo que hacemos es partirlas en submatrices. Generalmente son matrices hasta 125, ¿no? El tablero está 125. Cada submatriz evidentemente después la vamos partiendo. Aquí tenemos ahí en la parte de error y después tenemos que hacer la parte de corrección, ¿sí? Esta parte de las matrices, a su vez, ya cada matriz de 125, ahora sí, a través de un método interactivo en Household, efectivamente, ¿sí? Nos diagonalizábamos. El detalle está cuando nosotros hacemos este proceso iterativo, generalmente en la diagonal quedan los valores propios, pero quedan del de mayor magnitud al de menor magnitud. Cuando lo hacemos de esta forma, por regiones, evidentemente es posible que tengamos submatrices que tengan un elemento de mayor magnitud, entonces tendríamos que reordenar a su vez toda esa parte y después meterle los métodos de corrección. Sin embargo, esto se logró hacer y esto fue una tesis de maestría que se dirigió junto con el doctor Sergio Chapa, también de Alberto Estrella, que empezó a trabajar esto desde que estaba en la licenciatura, empezó a la parte de maestría, y logramos hacer la paralelización básicamente con esta parte. Básicamente era esto, el método de dividir y vencer. ¿Esto todo decía publicado o todavía no? Ahorita lo estamos enviando, ¿sí? Ah. Los resultados que obtuvimos, por ejemplo, esta es la parte interesante. Magma es una biblioteca que ahorita tiene mucho auge en el entorno matemático, ¿sí? Y que también trabaja o sacó una primera implementación para una sola tarjeta. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue implementarlo ya para múltiples tarjetas, ya puede correr, puede ser totalmente escalable. Entonces podemos ver que, por ejemplo, MKL con Magma también tiene sus soluciones, y hasta abajo, donde le dice CUPE híbrido, es el método de nosotros. ¿Sí? Podemos ver entonces que para ciertos tamaños pues ya logramos inclusive una aceleración de 2x sobre los métodos tradicionales que se tenían. Ahí una parte importante fue verificar la correctitud básicamente de la información, pero sí estaba de acuerdo con todas las comparaciones previas. Después, bueno, otra técnica que también nos llamó la atención fue el método de disparo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente este método de diagonalización de matrices lo podemos utilizar bastante bien con Schrödinger, pero con Dirac-Moore. ¿Por qué? Porque no lo podemos meter con la parte de diferencias finitas y demás. Entonces, vimos cómo era la parte del método de disparo, ¿sí? La parte del método de disparo, simple y sencillamente, la paralización fue bastante sencilla, ¿sí?
Lo que paralizamos fue todos los elementos, todos los valores propios posibles, ¿sí? Entonces a cada uno de esos se los dimos a un hilo y ¡fum! Todos en paralelo, ¿no? Al final nada más verificábamos en la condición en la condición final coincidía y ya con esto empezamos a trabajar. Hicimos también algunas comparaciones con respecto al método de disparo y la parte de diagonalización. Evidentemente, en un momento la parte del método de disparo vence a la parte de diagonalización, aunque nuestro método de disparo todavía nos falta refinarlo porque la exactitud básicamente no es tan buena, ¿no? Todavía se presenta con algunas soluciones, con algunos problemas. Una parte que sí pudimos verificar en el método de disparo es que como se va construyendo la solución, nosotros podemos ir contando cuántas veces cruza el cero. Entonces, a partir de ahí, por el teorema de simulación de Strum, podíamos saber si correspondía al primer eigenvalor, al segundo eigenvalor, al tercer eigenvalor, al cuarto eigenvalor, y podíamos ir contando. Si en determinado momento teníamos soluciones que tenían, por ejemplo, 7 cruces y otra tenía 4 cruces, entonces nos faltaban 2 soluciones. Entonces, en ese momento teníamos otro intervalo que podíamos refinar para poder seguir buscando cuál era el valor propio. Entonces, básicamente esto fue lo que estuvimos haciendo con la parte del resultado. Por aquí nada más lo probamos con un costo de infinito. En las soluciones pares, soluciones impares, se van obteniendo. O sea, realmente ahí fue muy sencillo porque toda la parte que tenía el cero, creo que usted la pasó a hacer directamente. Esa parte la metimos con un kernel para la parte del GPU, corrió todo. Bueno, si solamente existiesen tales potenciales, cero, infinidad y infinidad, nada más. Okay. Después también en el Schrödinger, también la parte de disparo, básicamente lo que están cambiando básicamente son las amplitudes más allá de la solución. Y después en la parte de Dirac también ya pudimos también encontrar este tipo de soluciones. Evidentemente que en la parte de Dirac nada más si le cambiamos un poco el potencial, pues ya podemos encontrar cuáles son los espectros para el oscilador armónico, para el átomo de hidrógeno, el monopolo magnético, etcétera, etcétera. Y básicamente eso es el trabajo que estamos en desarrollo en este momento. Simplemente estamos utilizando los potenciales que incluyen cero, y con este tipo de técnicas estamos obteniendo cuáles son todos los espectros que están en esta parte, ¿no? Entonces, nos falta meter este ajuste de la parte del método de disparo, y otra parte que queremos hacer es extenderlo a más dimensiones, hacer unas pruebas de diagonalización en varios nodos con tarjetas de GPUs. Esto no lo comento porque ahorita nada más lo hemos probado con un servidor, con 3 tarjetas, pero sí necesitamos una infraestructura un poquito más amplia para hacer este tipo de pruebas. También tenemos que hacer implementaciones que trabajen con 2 tarjetas por nodo. Ahorita nosotros tenemos la implementación de que si estamos escalando, nada más consideramos una tarjeta de GPUs. La otra es poder trabajar con 2 tarjetas y ver de qué manera podemos hacer ajustes correspondientes. Y bueno, la última es hacer aproximaciones al problema singular, principalmente al potencial del monopolo magnético. Vuelvo a repetir esto, ¿por qué razón? Porque lo queremos comprobar básicamente con las propuestas que tenía Max sobre la parte de la función M sobre la ecuación de Dirac. Entonces, es básicamente el punto, ¿no? Entonces, se puede sacar la función de densidad espectral, pero ¿cómo saber si está bien o está mal? Tenemos que tener otro método, ¿no? Básicamente, hacer la parte comparativa, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, me fui rápido. Teníamos el tiempo encima, entonces por mi parte es todo. No sé si hay algunas preguntas. Muy bien, le agradecemos su charla. ¿Hay preguntas, comentarios? Sí, por favor. Oye, yo tengo entendido que aquí hay un tipo de supercomputer. Así está Chicoal. ¿Por qué no lo usan? Bueno, sí, para cuando hicimos la prueba de Givens lo probamos ahí. Ya para estas últimas pruebas, lo que pasó es que el año pasado lo presentamos el trabajo en el GPU Technology Conference en San José. Tuvo buena aceptación, un grupo de Petrobras nos ofreció utilizar su clúster. Entonces nos quedamos tan emocionados con eso que nos quedamos esperando. Y seguimos esperando todavía. Entonces, bueno, tal vez ahí sí nos hemos visto un poco lentos, pero sí, al menos sería ¿No han usado aquí Chucoa? Chucoa lo utilizamos para los 2 primeros. Para este último de dividir en semana no hemos probado el Chucoa.
Porque también está abierta la convocatoria de Abacus, Ya, que es también, se puede el hacer. nuevo centro de supercómputo Ujú. de aquí del Simvestab, y sería bueno utilizarlo. Y la otra, bueno, también se olvidó comentar, el trabajo me gustó tanto que el grupo de Cuson, de NVIDIA, nos invitó a montar la rutina, precisamente para que se distribuyan los siguientes. Hemos tenido comunicación con ellos, nos están pidiendo que generemos unos Wi-Fi y algunas conexiones a código para que puedan tener nuestra parte de distribución. Bueno, ahí va esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, dirá que agradece probablemente, pero ¿se interesaban ustedes con análogos de estas ecuaciones donde X no es variable de posición, pero por ejemplo tiempo? Ya. En este caso nosotros lo que hemos estado trabajando nada más son puros potenciales independientes. ¿Por qué? Porque entonces no se descartan las soluciones que no cumplen las condiciones de frontera, Claro. sino son mucho más interesantes incluso. Claro. Muy bien. Bueno, pues gracias, le agradecemos de nuevo. Carlos.